Señor presidente, me ha correspondido la honrosa misión de ser ponente para primer debate al proyecto de acto legislativo 12 Senado 106 Cámara, acumulado con el 51 del 2008 Cámara, número 101 Cámara, 109 Cámara, 126 Cámara, 129 Cámara, 140 Cámara, por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Quiero expresarle al país que este es uno de los actos legislativos más importantes, más trascendentes de los últimos tiempos. Un acto legislativo que hace profundas reformas al sistema electoral colombiano, agobiado durante muchos años y décadas por la presión de los grupos subversivos para que se actúe de una u otra forma con todas sus herramientas ilegales, que han venido haciendo imposible en vastas regiones del país que la democracia se ejerza transparentemente y que la voluntad del pueblo colombiano se exprese de manera libre y espontánea, como quisiéramos que sucediera en todas las regiones de la patria. Acto legislativo, además, que contempla normas que parece que a la oposición no les importara, que son una herramienta eficaz, contundente, contra la corrupción, que es otra de las formas de esquilmar los recursos del Estado colombiano. Me detendré más adelante en la exposición, pero quiero expresar que, por ejemplo, el acto legislativo contempla, doctor Héctor Elí, normas como la muerte civil a aquellos funcionarios públicos que en cualquier tiempo hayan delinquido contra el patrimonio público, contra el patrimonio de nuestros compatriotas, contra los impuestos. Aquellas personas no podrán volver en ninguna época, doctor Héctor Elí Rojas, a ser candidatos a ningún cargo de elección popular, ni a ser designados en el sector público, ni a contratar con el sector público. Es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción que el país necesita, porque en un país pobre como Colombia, donde el 50% de nuestras gentes vive en estado de necesidades, de angustias, para educar, para tener un techo propio, para llevar el alimento a sus hijos, andan sueltos muchos funcionarios públicos esquilmando los recursos del pueblo colombiano sin normas condignas que sean una herramienta verdadera, cuyas sanciones, después de un tiempo, por parte de las mismas normas, queden en el olvido y sean objeto de ellos de volver a ser nombrados o elegidos. Pues lo felicito, señor ministro del Interior, y al Gobierno Nacional, porque este acto legislativo me ha impresionado por la consagración de normas para luchar contra la corrupción y para aplicar sanciones condignas de por vida a aquellos que llegan al Estado colombiano a esquilmar sus recursos, a asaltarlos. Si no fuéramos víctimas de estas prácticas indebidas, habría más acueductos en Colombia, más alcantarillado, más computadores
para aquellos niños que van a las escuelas públicas, a quienes los educa el presupuesto de la nación, mejor infraestructura, para que ellos ejercieran el deporte y no el ocio, mejores vías. La corrupción es como las 7 plagas de Egipto, que ha venido agobiando a este país, pero a la oposición poco le importa eso. Cuando se refiere al proyecto, pasa por encima de esa norma, no le concede ni siquiera un beneficio y se dedican a hacer oposición por oposición irracional, como lo hemos visto aquí en la Comisión Primera. El objeto del proyecto de acto legislativo es fortalecer las instituciones y el régimen democrático y preservarlo de la infiltración de grupos al margen de la ley, proponiendo democratización y proponiendo sanciones condignas. También se sanciona de por vida a aquel candidato que triunfa a través de la compra de votos, a través de los delitos contra el libre ejercicio de la democracia. Lo que queremos es un país donde pesen más las ideas que otro tipo de convocatorias que deben ser excluidas de la democracia en el suelo colombiano. El artículo 107 de la Constitución Política, que es el primero en ser reformado, obliga a los partidos a divulgar sus programas. Los partidos políticos no divulgan sus programas. Hasta hace poco había en Colombia 70 partidos. La Constitución casi que nos obligaba, que nos llevaba a ello. Al elevar los umbrales, han quedado 12 colectividades, pero la gente se pregunta, ¿por qué soy conservador? ¿Por qué soy liberal? ¿Por qué soy del polo? Y la verdad, muy pocas personas entendemos por qué pertenecemos a una ideología. De ahí el tránsito permanente, en una campaña o en otra, de un partido a otro, sin ningún rubor, de una colectividad a otra, que son absolutamente opuestas y contradictorias en la defensa de principios, en la adopción de posiciones frente a los graves problemas de la nación colombiana. Muchas veces, ¿cuántas las hemos visto? Se vota por un partido o por otro, sin ningún rubor, se cambia de avales sin ningún rubor, solamente fortaleciendo la divulgación de los programas. Puede haber seriedad en la política colombiana cuando un militante de un partido está convencido plenamente de por qué está ahí, de cuáles son las ideas que defiende, de hacia dónde va, de cuáles son sus propósitos, sus proyectos. Entonces esa militancia será inamovible, inclaudicable. Esa militancia estará exenta de presiones como la compra de votos, como las amenazas, como el amedrentamiento, como la desinformación. Y eso es lo que queremos, partidos con fuertes raíces, no partidos que sean como tallos frágiles que en cualquier ventisca